Buenos días, el día de hoy vamos a crear un programa que me tome dos puntos de una coordenada XY y me halle su distancia. Para ello vamos a abrir el compilador de código, que en este caso es SimJ, y vamos a crear un archivo nuevo. Entonces venimos aquí y le damos archivo en blanco. Luego de esto pues tenemos que incluir las bibliotecas de estándar TC. Entonces para ello escribimos la sentencia include y la librería iStream. Seguido de esto tenemos que incluir la biblioteca de matemática, que nos va a permitir utilizar las funciones como square o pow, que son las de potencia y de raíz, para hallar nuestra distancia. Entonces, una vez más, include, y seguido de esto la biblioteca math.h. Ahora vamos a especificar el espacio de memoria que vamos a usar, que va a ser en este caso el espacio std. Entonces damos using namespace std, y ahora sí podemos empezar a realizar nuestras funciones. Sabemos que tenemos que crear dos funciones. La principal va a ser main y la segunda va a ser la que nos va a realizar el cálculo de la distancia. Entonces la función tipo int llamada distancia, con las variables int x mayúscula, que va a ser x1, y mayúscula, que va a ser y1, x minúscula, que va a ser x2, y y minúscula, que va a ser y2. Cerramos y abrimos corchetes. Dentro de estos corchetes es donde va a ir toda la función de distancia. Entonces, primero que todo tenemos que saber que va a leer las variables. Para eso utilizamos la sentencia cin y ponemos el nombre de la variable. Asimismo vamos a hacer con las otras tres. Y vamos a cambiar su nombre. Entonces, y, x y y. Seguido de esto, tenemos que realizar las operaciones. Entonces, como bien sabemos, la distancia de entre dos puntos se halla gracias a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para lo que vamos a crear en este caso dos variables de potencia para x y una variable para la suma de esas dos potencias, y por último una última variable para la raíz de estas potencias. Entonces venimos con la primera variable tipo double, que nos va a permitir leer leer variables de tipo real, no simplemente entero, de nombre potencia x, y esto va a ser igual a pow, que es la operación de potencia. Abrimos paréntesis, dentro de ella se coloca primero la base va a ser x2, o sea x minúscula, menos x1, o sea x mayúscula, coma, separamos, y de segundas viene el exponente, como dice ahí, y cerramos. Punto y coma para terminar una instrucción. Luego de esto, copiamos, ya que vamos a repetir el proceso,
Ya no va a ser potencia x, sino potencia y. Y ya no va a ser x minúscula, x1, sino y2, perdón, y2 y y1. Y punto y coma y cierro. Luego esto va a ser otra tipo double, que va a ser la suma de estas dos potencias. Entonces voy a llamar la suma, y esta va a ser potencia x más potencia y punto y coma. Por último, nuestra función double de raíz, y para ello vamos a poner la operación SQRT, que es la de raíz. Abrimos paréntesis y dentro de ellas ponemos la raíz cuadrada de qué valor queremos. Entonces, como sabemos, suma ya está aquí con la suma de las dos potencias. Entonces queremos hallar la raíz de esta suma. Entonces pondremos el nombre de la variable suma y cerramos y punto y coma. Entonces, para revisar nuestro proceso, venimos aquí al compilador y compilamos. Esperamos que termine el proceso y, como vemos, no nos arroja ningún error, solo una advertencia. Ok, no, sí, un error. Ok. Porque no hemos creado la función main. Entonces venimos a crear la función main. Entonces va a ser tipo int nombre main, ¿sí? Y lo mismo, corchetes, y dentro de esto tenemos que imprimir primero que todo la función, la instrucción que requerimos, que va a ser ingrese ordenadas en este orden correspondiente. ¿Sí? Primero va a ser x1, y1 y x2, y2. Cerramos comillas y un espacio, salto de línea y punto y coma. Seguido tenemos que agregar una variable llamada proceso, en este caso, que nos va a llamar a la función distancia. Entonces ponemos distancia, que es el nombre de la función, y llenamos el valor con ceros, ya que si lo dejamos vacío no la va a llamar y va a darnos un error. Cerramos, return 0, punto y coma, y compilamos para ver si en este caso ya nos quitó el error. Como vemos, ya se fue el error, ya no existe error aquí. Y pues lo que les digo, si dejamos esto vacío no nos va a llamar y nos va a dar un error que no tiene valores para las cuatro variables. Por eso mismo ponemos los valores en cero, y una vez que entren a esta función va a tomar los valores correspondientes de x, y1 y xy2. Entonces, para hacer revisión, vamos a hacer una depuración. Entonces necesitamos que aquí frene, y en este punto, no solo únicamente en este punto. Entonces damos a depuración, iniciar y continuar. Entonces esperamos que cargue. Ok.
Y aquí dentro de esto vamos a escribir las variables que queremos tener en cuenta. Entonces, variable x, variable y, la variable x minúscula y la variable y minúscula, para que nos vayamos viendo el proceso. También potencia x, potencia y, potencia x, ¿sí? Ok. Y la variable suma y la variable raíz. Bueno, ok. Aquí me hizo falta un pedazo que es imprimir la respuesta, pero después de hacer esta revisión la colocamos. Entonces venimos aquí y escribimos, primero que todo, como vemos, vino aquí, la leyó y ya la mandó directamente a distancia. Entonces nos está leyendo x, que va a ser x1, en este caso va a ser 2. Vamos a ya la registró. Luego va a venir y va a ser 9, o sea, y1, enter. Luego nos va a leer x2, que va a ser 7. Luego va a venir y va a leer y2, que va a ser 2. Ok. Luego de esto, como pueden ver, aquí a medida que íbamos realizando, pues fue tomando los valores de x, y correspondientes y ya aparecen registrados dentro de estas variables. Entonces aquí podemos llevar el control de lo que está llevando el programa y lo que va almacenando. Entonces continuamos. Entra directamente a la librería de C de matemáticas y realiza las operaciones. Entonces toma la operación de potencia y hace la primera, nos da 25. Efectivamente, si hacemos el cálculo, nos va a dar 25, ya que 7 menos 2, 5, y 5 al cuadrado 25. Luego continuamos, viene a la segunda, que es potencia y, hace la misma operación y nos arroja 49. Con los cálculos nos da de que se ve correctamente 2 menos 9 nos va a dar 7, menos 7 y menos 7 al cuadrado 49. Continuamos, ya entró a la variable suma. Entonces una vez que la ejecutemos nos toma la suma de ambos y luego entra dentro de la variable raíz y otra vez va a ir directamente y va a realizar su operación de raíz. Terminado esto, retorna a 0 todo lo que es el proceso porque sale de la función distancia y termina. Entonces, como podemos ver, funcionó correctamente. Ahora vamos a hacer que nos imprima el valor. Para utilizamos cout y escribimos la distancia de los puntos es, cerramos comillas, un corrimiento y el nombre de la variable, que va a ser en este caso raíz, la que nos va a dar el último valor, y cerramos, punto y coma. Ahora le damos aquí compilar a ver los errores. Ningún error. Venimos a guardar, compilar y ejecutar y entonces nos va a arrojar la pantalla de aquí. Como pueden ver, nos arroja de la pantalla donde vamos a realizar el proceso del programa. Entonces sale, ingrese coordenadas en esta orden correspondiente x1, y1, x2, y2. Venimos y oprimimos. Entonces x1, 4, y2, x2, perdón, y1, 8,
x2 6 y y2 8. Como podemos ver, la distancia entre estos dos puntos es 2. Bueno, esto fue todo el video. Muchas gracias y hasta luego.